Quiero daros la bienvenida a todos, en concreto bueno, a los antiguos alumnos de la Universidad Europea que nos visitáis y también muy especial a los estudiantes actuales que veo que estáis algunos aquí con nosotros acompañándonos esta tarde. Bienvenidos a todos. Hoy el tema que nos trae aquí en esta sesión es un tema que nos preocupa a todos y que nos interesa, ¿no? Que es el de hablar en público y cómo hacer que nuestras presentaciones sean más eficaces, porque al fin y al cabo lo que queremos siempre es persuadir, ¿no? O influir en la audiencia que tenemos. En esta ocasión, para tratar este tema, contamos con Chema Palomares. Para quien no lo conozcáis, muchos de aquí sí que lo conocemos, porque actualmente es el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de aquí, de la Universidad Europea. Anteriormente fue gerente de comunicación y marketing relacional de Telefónica y además fue director y vicepresidente de comunicación en ING. Pero aparte de todo eso, Chema es un apasionado del mundo de la comunicación. Desde pequeño, y él así lo expresa, siempre le ha traído este mundo, ¿no? Y de hecho ha hecho de eso pues parte de su profesión y de su desarrollo profesional. Y eso quiere transmitirlo, ¿no? Por eso, además, es autor de dos libros que os animo a leer y que van acorde al tema de hoy, ¿no? De hablar en público. Son Hablar en público para Dummies y Hablar en público en una semana. Ahí es nada el reto que nos deja Chema, pero es posible y nos lo va a demostrar en su ponencia de hoy. Así que sin más, Chema, todo Muchas tuyo. Gracias. Y os animo a que después de la intervención de Chema os animéis a hacer todas las preguntas que consideréis. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión. Sé el esfuerzo que hacéis, son las 7 de la tarde, de un día que además invita casi a irse a casa corriendo, a taparse con la manta, así que os agradezco mucho más el esfuerzo que habéis hecho viniendo aquí hoy. Como decía Sandra, de lo que vamos a tratar durante los próximos 50-60 minutos aproximadamente es de una habilidad que nos ayuda a crecer personal y profesionalmente y a ser más eficaces prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Esa habilidad es la de hablar en público. Hablar en público, si lo pensáis bien, lo hacemos prácticamente todos en algún momento de nuestras vidas. Quienes os dedicáis, sois estudiantes, pues sabéis que de vez en cuando toca presentar trabajos, ¿no?, en clase o presentar proyectos. Quienes sois profes, pues qué os voy a decir, que vosotros no sepáis, pero en general para cualquier profesional y prácticamente en nuestra vida personal tenemos también oportunidades de hablar en público. Yo siempre pongo como ejemplo ese magnífico momento en el que te reúnes con todos tus vecinos en la junta de vecinos y de repente intentas bueno, pues defender tu punto de vista rodeado de gente que está deseando bueno, pues morderte en el cuello porque tiene, digamos, alguna que otra cuita contigo. Bueno, esa es una situación o un momento de comunicación en público. Ya os anticipo en cualquier caso que lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy son una serie de recomendaciones o de consideraciones que están enfocadas al momento de hablar en público, pero que nos sirven en realidad para cualquier acto de comunicación que tengamos que desarrollar. Me explico. Cuando veamos técnicas de comunicación para hablar en público, son técnicas de comunicación que podemos utilizar, por ejemplo, en nuestra reunión de trabajo, en nuestra reunión de equipo, bien con las personas que tenemos en nuestro equipo, si somos los líderes del mismo, o bien con nuestros compañeros. Son técnicas y recomendaciones que nos sirven también pues, para ser más eficaces a la hora de intentar conseguir algo en un proceso de negociación, y puede ser un proceso de negociación one to one, ¿no? Es decir, pues o bien porque me voy a comprar algo o sencillamente porque le quiero pedir a mi jefe irme un poquito más pronto hoy porque tengo que venir, por ejemplo, a una sesión de este tipo. Por tanto, son un conjunto de consideraciones y de recomendaciones que yo creo que si las intentamos ver desde una perspectiva un poco más global y un poco más transversal, yo creo que nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación. Y ya os anticipo que al menos en el mundo corporativo, la comunicación es precisamente una de esas habilidades en las que siempre tenemos todos carencias, incluso quienes nos dedicamos profesionalmente a ello. Es un proceso que no se termina nunca y que por mucho que investigues, por mucho que aprendas y por mucho que lo trabajes, siempre te queda recorrido.
Así que si estáis dispuestos, pues empezamos con esta sesión. Os quiero presentar a una persona. Es esta simpática señorita que tenemos aquí en esta slide. Esta mujer podría representarnos a cualquiera de nosotros, pues por ejemplo hoy. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, nosotros cuando nos hemos levantado esta mañana, seguramente nos hemos levantado, pues a lo mejor con la radio, ¿no? Escuchando información. Yo por lo menos me despierto todas las mañanas escuchando la radio. Con lo cual, fijaos, el primer momento del día, el primer momento en el que tomo conciencia del día, ya me está llegando información de alguien que me está contando su rollo y que está intentando de alguna manera ocupar parte de mi mente, ¿de acuerdo? Pero además, si somos sinceros con nosotros mismos, lo primero que hacemos, incluso casi antes de levantarnos de la cama, es coger el móvil y a ver qué es lo que ha pasado en el mundo. O bien en el WhatsApp, porque todos tenemos amigos o familiares que no se sabe muy bien por qué, pues a la 1 de la mañana te mandan mensajes y ahí están cuando tú te levantas, o echas un vistazo a tu red social favorita, la que prefieras, miras en Twitter a ver qué es lo que ha ocurrido. Fijaos que no nos hemos levantado todavía de la cama y la cantidad de información que nos está llegando. No voy a ir parándome minuto a minuto de lo que ha pasado en el día de hoy, de cada uno de nosotros, pero todos hemos pasado por diferentes bombardeos de información y de mensajes de todo tipo, desde en el camino en el coche para venir aquí, escuchando la radio o viendo la comunicación comercial o la comunicación corporativa de cualquier organización. Todos hemos asistido a clases o hemos estado en reuniones o hemos hecho las dos cosas en las que de repente siempre hay alguien que intenta, insisto, ocupar un espacio de nuestra mente con su mensaje, que además considera que es el más importante del mundo. Y por si fuera poco, pues venís aquí y os encontráis con alguien que también intenta ocupar un trocito de vuestra mente y de vuestra cerebro, intentando contar también un rollo en particular. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues nos ocurre lo que a esta persona, bueno, pues que si realmente fuéramos capaces de absorber toda la información y todos los mensajes que nos llegan, pues directamente entraríamos en crisis, ¿no? En colapso. Afortunadamente, el ser humano está programado, si podemos decirlo así, para recordar solo aquellas cosas que consideramos relevantes, porque son importantes para nosotros, porque de alguna manera nos afectan, o porque apelan a nuestras emociones. Esto es lo que nos permite que de vez en cuando podamos recordar cosas que pasaron hace un montón de años y casi las podamos recordar con todo lujo de detalles, y sin embargo no podamos recordar más allá de 3 frases de la reunión en la que hemos estado hace siquiera media hora. Por tanto, la primera reflexión que nos tenemos que hacer cuando nosotros vayamos a iniciar un proceso de comunicación, y sea una comunicación con propósitos, es decir, queremos conseguir algo de esa comunicación, tenemos que recordar que quien nos está escuchando está un poco así, como esta mujer que vemos aquí, que por muy importante que sea lo que nosotros queramos contarle, estamos compitiendo con un montón de impactos, un montón de piezas de información y de comunicación, bueno, pues que le rodean en el día a día y que probablemente para el emisor que las está emitiendo, pues es tan importante como lo que nosotros le estamos contando. Esto nos hace, bueno, pues pensar que la única manera de que realmente consigamos nuestro objetivo cuando queremos impactar o influir o persuadir, como nos decía Sandra antes, en la persona que nos está escuchando, pues tenemos que ser capaces de hacerlo de una manera distinta. Por eso digo que la relevancia en este caso pues pasa por ser diferente. Si utilizamos la misma metodología, el mismo enfoque que utiliza todo el mundo, pues lo más probable es que nuestro mensaje pase sin pena ni gloria y acabe siendo una de esas cosas por las que mucha gente pasa, pero que realmente no generan ningún efecto, ningún cambio. Yo os reto a que intentéis recordar todo lo que os han contado hoy. Y seguro que es gente que os ha contado cosas pensando que realmente era muy importante. Y vosotros, seguramente, el 90% de lo que os han contado lo habéis borrado ya. Lo habéis borrado ya. Bueno, pues es así como funciona el cerebro. Por tanto, tenemos que encontrar, como digo, un camino para que nuestro mensaje, cuando nuestro mensaje es crucial, cuando nosotros consideramos que es importante y queremos conseguir algo de la gente que nos esté escuchando, tenemos que asegurarnos de que nuestro mensaje es relevante y para eso pues tenemos que ser diferente. Hay quienes consideran que ser diferente consiste en gritar más,
o ser extravagante en la manera de hacer los planteamientos. De hecho, si echamos un vistazo, por ejemplo, a lo que ocurre en la tele en este momento, cada vez que vemos estas tertulias en las que, bueno, pues cada vez hay gente que habla más alto o se intenta quitar la palabra, digamos, con más celeridad, o dice la barbaridad, bueno, pues que se le pasa por la cabeza para llamar la atención, bueno, pues son estrategias que realmente, bueno, pues tienen un resultado, es decir, no nos engañemos, tienen un resultado o un impacto inicial. El problema es que si somos extravagantes o subimos mucho el tono de manera consistente, acabamos por formar parte del ruido que hay alrededor y dejamos de ser diferenciales. Por tanto, ¿en qué debemos enfocarnos para ser diferentes? Pues fijaos, a mí me gusta mucho traer siempre esta frase de Seth Godin. No sé si alguno conocéis quién es este caballero, pero bueno, este es un gurú del mundo del marketing, fue uno de los primeros que empezó a entender el concepto del microblogging. Este señor lleva un montón de años escribiendo diariamente en su blog y conoce muy bien también las claves de la comunicación en público. De hecho, este caballero escribió un libro muy interesante que decía, bueno, cuya tesis fundamental era que el PowerPoint había hecho mucho daño a la humanidad. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Si pensáis bien, y esto ya es para las personas que ya tenemos una cierta edad, hace tiempo, cada vez que intentábamos plantearnos cómo esbozar un proyecto o cómo preparar un trabajo del tipo que fuera, cogíamos una libreta y empezábamos a escribir, o abríamos como mucho el Word y empezábamos a escribir. A día de hoy, sin embargo, lo que hacemos que es abrir el PowerPoint y empezamos con el PowerPoint. Fijaos hasta qué punto hemos cambiado el mindset o el marco con el que nosotros construimos nuestra comunicación. Bueno, pues esta es una de las tesis que sostiene este caballero, ¿no? Seth Godin. Pero yo lo traigo hoy aquí con esta frase, y él dice que hacer una presentación, un acto de comunicación en público, me da igual si la apoyo con un PowerPoint o no, un acto de comunicación en público es en realidad hacer una venta emocional. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y por qué lo traigo aquí? Pues porque yo sostengo y recomiendo precisamente que enfoquemos el acto de comunicación en público como un acto de lógica comercial. Y eso significa que el que está comunicando asume el rol de vendedor, piensas en tu audiencia como tu cliente, y cuando tenemos que hablar respecto al producto que estamos vendiendo, realmente ¿qué es? El mensaje que yo quiero trasladar. Un vendedor o un comercial siempre tiene claro qué es lo que quiere conseguir de su cliente, ¿no? ¿Sí? Tenemos claro que lo que quiere es que le compre el producto. En el caso de la comunicación, tenemos que hacer nosotros la reflexión de qué es lo que queremos que haga precisamente ese cliente. Queremos que compre nuestra idea, pero esa idea, ¿en qué tipo de comportamiento queremos que se sustancie después? ¿Yo qué es lo que quiero con esto que os estoy contando hoy? Me podría hacer diferentes reflexiones. Podría decir, bueno, podría haberme hecho un planteamiento de que compren después mi libro, que se queden con las ganas. Y hubiéramos puesto aquí un chiringuito a la puerta y yo toda mi comunicación hubiera ido encaminada a despertar ese interés entre vosotros y que después compraréis ese libro. Ese podría haber sido un objetivo, que no es el caso. Podría plantearme el decir, bueno, quiero que se lleven de aquí 2 o 3 ideas clave que les sirvan para que cuando mañana se enfrenten a su primera reunión, a su primera clase o a su primera acción de comunicación en público, puedan implantar 1 o 2 pequeñas técnicas o ideas que yo les he trasladado aquí y sean más eficaces en su comunicación. Podría ser ese el objetivo, y lo es, ese es mi objetivo. Yo podré decir que he tenido éxito con esta charla si consigo que al menos una parte importante de la gente que está hoy aquí haya reflexionado sobre este tema y cuando se marche empiece a aplicarlo en su día a día. Desafortunadamente, esto tiene un inconveniente respecto a la situación del vendedor. En el vendedor, si yo intento venderte algo, sé si tú me lo compras o no me lo compras. En este caso, yo no voy a saber si vosotros lo vais a aplicar o no. Bueno, quizás con algunas personas a las que veo frecuentemente puedo controlarlo, puedo vigilarlo de alguna manera, pero para la mayor parte de la gente con la que habitualmente no me veo, pues va a ser difícil que lo pueda comprobar. Así que voy a tener que confiar en vosotros. Así que, por tanto,
la mejor manera de conseguir que mi acto de comunicación sea eficaz es enfrentarlo como si fuera un acto comercial. Por tanto, la primera pregunta que me tengo que plantear cuando voy a hacer ese acto de comunicación en público es ¿qué quiero conseguir de mi audiencia? Si tengo que presentar un producto, si tengo que presentar un proyecto, si tengo que dar una clase, si quiero conseguir financiación para mi proyecto, este será el caso de algunas de las personas que estáis hoy aquí, lo primero que os tenéis que preguntar es, bien, cuando yo haya hecho mi presentación en público, ¿qué es lo que quiero que ocurra cuando esa persona haya salido por la puerta? ¿Qué comportamiento es el que quiero que cambie? El comportamiento puede ser sencillamente que me llame para concertar una reunión donde podamos entrar en más debate. El comportamiento puede ser, oye, pues sí, directamente te pongo la pasta y vamos adelante. El comportamiento puede ser sencillamente despertarle la curiosidad por el proyecto para que investigue por su cuenta. Esa es la primera pregunta que os tenéis que hacer. Y os prometo que si os hacéis esa pregunta y os la respondéis adecuadamente, a partir de ahí, todo el enfoque de vuestra presentación, por mucho que no me hagáis mucho más caso en todo lo que os cuente después, el enfoque ya va a ser distinto a cómo lo hacéis habitualmente. Porque estoy seguro de que todo el mundo en algún momento se ha planteado el empezar a preparar una presentación sin tener un propósito muy claro, donde empieza a escribir cosas en el PowerPoint, donde empieza a cortar y pegar de otras presentaciones que tengo, donde empiezo con esa labor de documentación en la que perdemos mucho tiempo y empezamos a buscar información y la acumulamos y encontramos esta slide, esta imagen qué bonita es, y la pongo, o este gráfico seguro que me enfoca. El problema es que todo ese tiempo que estamos dedicando a esa labor de documentación está desenfocada, porque no tenemos claro cuál es el propósito que queremos conseguir. Propósito que queremos conseguir en nuestra audiencia. Ese propósito es qué comportamiento es el que quiero que se produzca. La segunda consideración que tengo que tener clara es cuál es el mensaje fuerza, la idea clave. Esa idea que que quiero por encima de todo que quede en la mente de esta persona, recordad esta simpática señorita que habíamos visto antes, esa idea que diríamos, si solo le quedase una idea de lo que yo le estoy contando, ¿cuál querría que fuera? ¿Cuál querría yo que fuera? ¿De acuerdo? Si tengo claro qué quiero conseguir de mi audiencia y tengo claro cuál es la idea clave que quiero poner, ya tengo los ingredientes fundamentales para empezar a construir mi presentación y empezar a construir mi discurso, mi comunicación en público, porque me voy a asegurar que todo esté enfocado a conseguir ese cambio de actitud o ese cambio de comportamiento y todo esté enfocado a reforzar una y otra vez esa idea principal o esa idea fuerza que me planteo. Esa es una labor que aparentemente debería ser muy sencilla, pero la realidad de la vida es que no es nada sencilla y es donde tenemos que dedicarle un cierto tiempo. Para ello hay algunas técnicas que nos permiten precisamente saber si lo hemos conseguido, saber si de verdad tenemos claro qué queremos conseguir y además cuál es esa idea fuerza. La técnica que os recomiendo es la del test del ascensor, ¿no? El elevator pitch. ¿Todo el mundo sabe lo que es el elevator pitch? No. ¿No? ¿Quién sabe lo que es el elevator pitch? Cuéntanos, ¿qué es el elevator pitch? Es un mensaje que transmites en el tiempo teóricamente que tarda en subir o bajar un ascensor, cuyo propósito es despertar el interés en la otra persona para tener otra reunión. ¿Y en qué circunstancias se suele utilizar el elevator pitch? Normalmente en temas de negocios o cuando quieres obtener algo de la otra persona, principalmente eso, volver a reunirte con ella para poder explicarte más. Esa es la clave. La clave es, si tú tienes la oportunidad, imaginemos que Nuria, que la tenemos aquí en primera fila, Nuria tiene una idea fantástica de negocio y se encuentra con la persona clave que podría ser el facilitador de esa idea de negocio, pero tiene poquísimo tiempo para poderle convencer. Se trataría de ese discurso que debería tener completamente aprendido e interiorizado, que permitiera en 30 segundos, en un minuto y medio, despertar la curiosidad en esa persona clave para que al menos, como decía él, le dé la oportunidad de seguir hablando en ese momento o después en otra reunión. Esta es una técnica que si la buscáis en Google, y si no yo de todas formas después, durante la Coca-Cola que nos tomemos después, os lo explico con un poquito más de detalle.
Es una técnica que está muy depurada y que se conoce y se utiliza mucho, sobre todo en el mundo de las startups. Es una técnica que se utiliza para poner en contacto a gente que tiene ideas de negocio con potenciales inversores. Normalmente gente con ideas de negocio hay muchas, inversores suele haber menos, esto es así la vida, y entonces el tiempo que tiene disponible precisamente el inversor es limitado y lo que quiere es información de calidad. Y lo que hace es que escucha un montón de propuestas en muy poco tiempo. Normalmente se le da al potencial, a la persona que tiene la idea o que tiene la startup, se le da pues eso, un par de minutos o 3 minutos y con ese tiempo tiene que ser capaz de convencer al potencial inversor de que esta es una buena idea. Si somos capaces de condensar lo que nosotros queremos contar en 30 segundos, un minuto y medio, no vamos a ser muy estrictos, y somos capaces de condensar en esa primera expresión qué queremos conseguir en la persona que nos está escuchando o en el conjunto de personas que nos están escuchando, y además esa idea principal, tenemos ya prácticamente todo el trabajo hecho. Fijaos que aquí podríamos terminar. Si yo ahora ya consiguiese que cuando salierais de aquí os pusierais como locos a entender cómo funciona el elevator pitch y lo utilizarais la próxima vez que tenéis que hacer un proceso de construcción de una presentación o de una comunicación en público, habríamos conseguido, o yo habría conseguido ya mi objetivo. Claro, todo el mundo puede decir, claro, qué fácil, ¿no? Con lo complicada que es mi idea, con lo complicado que es mi trabajo, con la de horas que he estado investigando en esta historia y ahora resulta que lo voy a poder contar esto en 30 segundos o en un minuto. Bueno, para ello tengo una frase que es de Einstein, sabéis que se utiliza mucho Einstein para prácticamente cualquier cosa, pero este caballero decía que si no puedes explicarlo de forma sencilla, entonces es que no lo entiendes bien. Ahí está el reto, tenemos que ser capaces de despertar esa curiosidad y ese interés, porque es relevante, y hacerlo de manera fácil y rápida. Esto llevado a un momento de comunicación en público de la próxima presentación que tenéis que hacer, ¿cómo lo podemos substanciar? Pues yo mi sugerencia es que lo hagáis de esta forma, como explico aquí. Yo siempre digo que no hay nada mejor para empezar una presentación que explicar de una manera clara, y eso significa con una frase o con 2 frases, no más, de forma clara y concreta, cuál es el mensaje, cuál es la idea, fuerza que quieres trasladar, que marque el sentido de la presentación para que no haya ningún problema de expectativas y además, atención, algo muy importante, da a la gente una razón para que te siga escuchando. Si yo no te doy una razón para que me sigas escuchando, lo más probable es que tú empieces a pensar en todos esos impactos de comunicación que te han estado colocando otros y que empecemos a pensar, ostras, el autobús sale a las 8:10 a ver si este tío no se enrolla, o empiezo a pensar, caramba, he dejado a los niños con mi madre, tengo que llegar a tiempo para recogerlos. Y empezamos a tener un diálogo interior que va por otro lado. Eso significa normalmente que no hemos sido capaces de dar una razón para que nos escuchen. Y la razón tiene que ser relevante para la audiencia, no para nosotros. Y ahí es donde está también el reto nuestro como comunicadores. ¿Cómo consigo que mi mensaje, que mi idea sea relevante para la gente que me escucha? Para eso veremos después, en un apartado posterior, lo importante que es conocer a la audiencia, saber con quién te la estás jugando, ¿no? Y quién te está escuchando. ¿Cómo tiene que ser el mensaje para que realmente sea eficaz? Pues tiene que tener una serie de características. El primero está representado por esta imagen. Estos 2 personajes, ¿quiénes son? Los que tenéis niños pequeños, seguro que lo sabéis. Dory y Nemo. ¿Alguien no conoce a Dory y Nemo? No tengo niños pequeños. No tienes, vale. ¿Qué le pasa a Nuria, a Dory y a Nemo? A Dory concretamente. Ostras, no me acuerdo. Se desorienta y le pasa lo que a ti, que se olvida. Básicamente, Dory lo que tiene es una memoria de muy corto plazo. No se acuerda prácticamente de nada. Y entonces aquí es donde yo siempre digo que tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que esto le pasa a prácticamente todo el mundo. La buena noticia es que es un elemento precisamente que está en nuestra mente para garantizar nuestra supervivencia. Imaginaos lo que supondría que fuéramos capaces de recordar y almacenar todas y cada una de las cosas que ocurren y todas y cada una de las cosas que nos cuentan. Tendríamos que tener un cerebro probablemente de un tamaño descomunal. Entonces, este elemento de supervivencia que hace que nosotros seamos selectivos en lo que recordamos
Y cuando digo seamos selectivos, parece que somos nosotros los que decidimos lo que recordamos o no recordamos, y no, hay un efecto que es totalmente automático. Os anticipaba antes, cuando empezaba la presentación, que recordamos aquello que es relevante para nosotros y recordamos aquello que conecta con nuestras emociones, y eso es lo que nos hace recordar cosas intensamente, incluso aunque hayan pasado hace mucho tiempo. ¿Esto a qué conclusión nos lleva? Bueno, pues si la gente y las personas, el conjunto de las personas, recuerdan regular toda la información que les damos, bueno, pues hagámosle la vida fácil, ¿no? Y limitemos el número de ideas que trasladamos. Esto pasa, por ejemplo, mucho, bueno, yo doy clases en esta universidad, en un par de programas de posgrado, pero hace unos cuantos años, cuando daba clases en grado aquí en la universidad, una de las cosas que pasaba era el estudiante que cuando te hacía la presentación te quería demostrar todo lo que sabía, y entonces te lo contaba todo. Eso, que es lo que hacía cuando habías escuchado a 18 estudiantes, ya os podéis imaginar lo que ocurre. El que sea profe sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Eres incapaz ya de recordar y de distinguir lo que te han contado las distintas personas, y el que no lo reconozca no está siendo muy honesto consigo mismo. Bueno, hagamos la vida fácil, elijamos qué ideas claves son las que queremos trasladar. Limitemos, sencillamente, con un ejercicio de limitar el número de ideas que queremos trasladar. Además, ayudemos a que esa información sea clara, esté bien organizada y sea fácil de seguir. Esto, por ejemplo, cuando lo llevamos a un PowerPoint o lo llevamos a un elemento de soporte en nuestra comunicación en público, pues a veces es tan sencillo como decirle a la gente en qué momento de la presentación estamos, en qué capítulo estamos. Son estas pequeñas pinceladas, esas pequeñas pistas que nos ayudan a mantenernos conectados con lo que la persona que está hablando nos cuenta. Es tan sencillo como, bueno, pues dar una guía a la gente que nos está escuchando. Fácil también en términos de utilizar el lenguaje adecuado. En una institución académica, educativa como esta, todo el mundo es especialista en alguna materia y por tanto domina su propio lenguaje técnico, pues como os podéis imaginar, casi hasta el infinito y más allá. Pero cuando sales de ese entorno, tienes que hacer un verdadero esfuerzo por hacerte entender. Si utilizamos tecnicismos o utilizamos expresiones que, digamos, de alguna manera son difíciles de entender, estamos malgastando la energía de nuestra audiencia, que intentará entender qué es lo que estás intentando querer decir, en vez de poner el foco en lo que de verdad importa. Esto, cuando tenemos que comunicar en otro idioma, a veces puede ser una ventaja o puede ser un inconveniente. Si comunicamos en otro idioma, por ejemplo, yo cuando presento en inglés voy mucho más al grano. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que hablo habitualmente el inglés en mi vida profesional, mi vocabulario es claramente más limitado que en castellano, como podéis escuchar, me gusta hablar y mucho, y por tanto en inglés soy mucho más directo, y como soy más directo se me entiende mejor. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos escuchando a un inglés, por ejemplo, nativo, ¿no? O a un nativo que habitualmente habla inglés? Pues que se utiliza en muchas ocasiones expresiones que son para nosotros bastante difíciles de entender. Ese ejercicio de alguien que está utilizando su propio idioma ante una audiencia que está utilizando o que tiene otro idioma nativo, pues obviamente nos tiene que llevar a una conclusión, y es que tenemos que adaptar y simplificar nuestro idioma, por mucho que nosotros lo estemos manejando. Tenemos que ser concretos. Os decía antes, cuando decía Voltaire, que el secreto para ser aburrido es contarlo todo. Empezar a poner precedentes, antecedentes, toda la información de contexto. Pues olvidemos todo esto y vayamos directamente a lo que es relevante, no para nosotros, lo que es relevante para nuestra audiencia. Este es un mal, digamos, yo diría casi de nuestro tiempo. Adornamos constantemente lo que queremos decir con todo tipo de argumentos, y eso lo que hace es utilizar ese espacio en el disco duro que tendríamos que estar utilizando para otra cosa. Seamos concretos y además hablemos en términos de beneficios para la audiencia. Todo aquello que podamos expresar en términos de beneficio para nuestra audiencia se va a recibir y se va a interpretar mucho mejor, y además va a estar nuestra audiencia, digamos, mucho más receptiva y va a querer seguir escuchando.
Y como dice el refrán castellano, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y aquí quiero pararme un minutito para que entendamos cuál es la dinámica de la mayor parte de las personas cuando asisten a una comunicación en público. Vosotros mismos mientras me estáis escuchando. Y es la curva de atención. Si veis en este gráfico, aquí se representa, bueno, pues el tiempo. Aquí, bueno, pues imaginemos que estamos hablando de una charla de 50 minutos como la que tenemos hoy aquí, aproximadamente. Nos damos cuenta que hay un momento inicial de máxima atención en la que todo el mundo, o casi todo el mundo, está muy conectado y muy receptivo a lo que se va a escuchar. Inmediatamente después, casi unos minutos después, el nivel de atención empieza a caer. Por tanto, yo sé que vuestro nivel de atención en este momento no es tan alto como lo era al principio, pero yo no os culpo de ello, porque yo sé que sois seres humanos, y por tanto, como no podéis procesar ni almacenar toda la información que yo os estoy dando, lo normal es que bajemos ese nivel de atención. Esto, quienes son profes, lo sabéis perfectamente, en vuestro día a día lo observáis. La buena noticia es que según nos vamos acercando hacia el final de la intervención en público, normalmente sube de nuevo el pico de atención. ¿Y por qué es importante esto que os estoy contando? ¿Por qué creéis que es importante esto que os cuento? Venga, a ver quién se anima. Nuria, ¿qué ibas a decir algo? Sí. A ver si aciertas. Para captar la atención al principio, que te intentemos escuchar, y para terminar con fuerza, yo que sé, el mensaje final. ¿Mensaje inicial, mensaje final? Exacto, ¿Sí? Esa es la clave. Tenemos que aprovechar precisamente, muy bien Nuria, mini punto para ti, claramente lo que tenemos que ser es conscientes de que hay 2 momentos que son fundamentales para nosotros, el inicio y el final. Por tanto, tenemos que aprovechar ese momento de máxima atención de nuestra audiencia para colocar nuestro mensaje. Es el momento de efectuar esa venta que yo os decía antes, ¿no? Esa venta emocional, es colocar nuestro mensaje. Por tanto, cuando vayáis a esas presentaciones en las que uno empieza, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad, realmente para mí es un honor, quiero agradecer a fulanito por esto, a menganito por el otro. Cuando nos queremos dar cuenta, esa persona cuando empieza a hablar de lo suyo, de su libro, está ahí abajo, cuando la gente ya directamente ha desconectado. Así que yo no estoy sugiriendo que seáis descorteses ni maleducados. O sea, yo no digo que no demos las gracias, yo digo que demos las gracias y enseguida vayamos a lo nuestro, ¿de acuerdo? Y a lo nuestro, ¿qué es? Expresar, os recuerdo, nuestra idea fuerza, dar una razón para que nos escuchen, ¿de acuerdo? Y empezar a trabajar con nuestro discurso, ¿de acuerdo? Si lo hacemos de esa manera, tenemos más posibilidades de que esa parte baja de la curva de atención se mantenga un poquito más arriba. Y en todo caso, aumentan de manera exponencial las posibilidades de que cuando las personas se van por esa puerta, se lleven la idea que nosotros queríamos, ¿de acuerdo? Esa idea que nosotros hemos colocado al principio y al final, porque sabemos que es el momento de máxima atención. Bueno, pues aquí estaría esta slide que está dedicada concretamente a Nuria, porque lo ha explicado muy bien. Este sería el orden, básicamente, que yo sugiero. Es una sugerencia, ¿eh? Cada uno puede organizar, obviamente, su discurso como quiera. Lo importante es saber que al principio damos la bienvenida y el agradecimiento muy rápido, enseguida vamos a la idea fuerza, ese titular que queremos trasladar y el propósito de nuestra intervención, seguimos desarrollando todo lo demás, y cuando estamos terminando hacemos un refuerzo de la idea principal y lo más importante y fundamental, lo que llaman los publicitarios, la gente que, y hubo un tiempo en que también me dedicaba a este mundo, llaman el call to action, es decir, decirle a la gente lo que esperáis de ellos. Ponerles deberes, básicamente, que esto en este entorno se entiende mejor. ¿Por qué? Pues que si les ponemos deberes, la gente se siente, como diría Iñaki Gabilondo, más concernida y se siente, digamos, más responsable de lo que tiene que hacer. Se llevan los deberes de tener que hacer algo, ¿de acuerdo? Y le queda perfectamente claro qué esperamos de ellos que hagan. ¿Cuántas veces, y esto va para la gente que nos dedicamos al mundo más corporativo, cuántas veces vamos a reuniones en las que nos han contado un tostonazo tremendo, del que por supuesto luego no vamos a recordar nada, pero nos hemos ido y no nos ha quedado claro qué es lo que esperan de nosotros ni por qué nos lo han contado? Y cuando preguntas te dicen, no, era para informarte. Oye, pues para informarme, haberme enviado un correo electrónico y ya me lo hubiera leído yo tranquilamente. No hay un propósito. Entonces, recordando este gráfico, que básicamente expresado de una manera, digamos, más ordenada, es esto que tenéis aquí. Por cierto, aprovecho para deciros que la presentación la vais a tener a vuestra disposición. Es
dejar bien claro que tenemos que terminar con nuestra idea principal y decirle a la gente lo que esperamos de ellos. Atención, a veces hay presentaciones como la que vamos a tener hoy, o la que estamos teniendo hoy, en la que hay un espacio para las preguntas y el debate. En muchas ocasiones, en el momento de las preguntas y del debate, surgen todo tipo de elementos que no siempre están reforzando lo que ha sido el mensaje principal. No digo que no contestemos a esas preguntas, claro que sí. Lo que no nos tenemos que olvidar es que cuando hemos terminado el momento de las preguntas, recordad que estamos en ese momento final de la curva de atención, terminamos las preguntas con sus respuestas, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar nuestra idea principal y volverle a recordar a la gente cuál es ese call to action, qué espero de ellos. Es la mejor manera de ser eficaz. Aquí tenéis, bueno, pues en orden, cómo sería una sesión de estas características, qué claves son las que tenemos que seguir. Y este gráfico, que es muy sencillo, es el que os recomiendo que en un momento dado, si queréis mejorar vuestras competencias a la hora de hacer una presentación en público, pues sencillamente lo sigáis. Siguiendo este pequeño gráfico, pues veréis que mejora la manera de hacerlo. Esto, dicho de otra manera, es el método KISS. Sabéis que el KISS se puede expresar como el Keep it simple and straightforward. Hay otros que dicen keep it simple, stupid, es la otra interpretación, pero en todo caso yo lo que diría, la clave, por terminar la parte dedicada al mensaje, es ser siempre sencillo y directo. Cuanto más sencillo y más directo seamos, más fácil y más posibilidades hay de que nos entiendan y que ese cambio de comportamiento que buscamos se produzca. Desde el punto de vista de la audiencia, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué debemos saber de la audiencia? Pues fijaos, yo os diría que debemos saber toda la información que sea posible. Y vamos a entender enseguida por qué. Tenemos que saber cuánta gente son. Por cierto, yo estoy encantado porque, según me ha dicho Sandra, esta es la sesión con más asistentes de las últimas Alumni Conference que tenemos. Pero para mí ese dato era importante, saber cuánta gente tenía. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tengo un grupo muy pequeñito me puedo permitir determinado nivel de interacción, si tengo un grupo más grande me puedo permitir otro nivel de interacción. Aprovecho para abrir aquí un paréntesis. Hay un mito urbano que dice que para ser buen comunicador tienes que permitir la interacción con el grupo. Yo os digo, la interacción es buena si sirve a tu propósito, si sirve a tu mensaje principal y si sirve para ese objetivo que quieres conseguir final. Si no sirve para tu mensaje principal ni para tu propósito, la interacción no tiene por qué ser buena, ¿de acuerdo? Quizás si vas a tener comentarios, digamos, muy destructivos, porque a veces esto ocurre, en la vida real no siempre lo que cuentas es del agrado de todo el mundo, bueno, pues lo que puedes hacer es esos comentarios destructivos, manejarlos fuera de ese grupo. Bueno, saber el idioma, no solo el idioma que voy a utilizar yo, sino cuál es el idioma de mi público, para intentar adaptarme. Si yo supiese que vosotros sois personas extranjeras que manejáis el castellano, yo tengo que pensar en principio que vuestro nivel de castellano pues seguramente es menor que el mío. Yo tendría que hacer un esfuerzo por intentar ser muy directo en mi uso del castellano e intentar evitar usar expresiones pues que normalmente solo conoces si vives aquí, ¿no? Bueno, conocer el perfil, si es un perfil muy académico o no académico, si son técnicos o no son técnicos, saber cuáles son las expectativas, saber quién es quién, por ejemplo, esto en una reunión de trabajo, saber quién es quién, o en una reunión de negociación, saber quién es un elemento que definitivamente es clave. Esta información, conocer toda esta información, nos va a permitir adaptar nuestro mensaje a ese público. Y adaptarlo significa conseguir que que ese mensaje sea relevante. El otro aspecto que tenemos que conocer o en el que tenemos que pensar no es qué tengo que saber yo de mi audiencia, sino también saber quién soy yo para mi audiencia. No es lo mismo que yo me presente aquí como el jefe de mi equipo, donde mi rol es uno, que presentarme como un experto, que presentarme como cualquier otro rol que os pueda imaginar. Si yo vengo de otra organización, de otra empresa, imaginaos pues, que yo ahora viniera de Iberia, a mí no solo me acompañaría mi propia reputación
como profesional, que podríais haber buscado y haber investigado en Internet, sino me acompaña también mi propia reputación, la reputación de la marca, ¿no? En el caso de Iberia, pues sería la reputación de Iberia. Para aquellos de vosotros pues, que trabajáis aquí en la Universidad Europea, sabéis que cuando hablamos fuera de la Universidad Europea, a nosotros nos acompaña también la reputación de la Universidad Europea. Tener en cuenta toda esta información, poner juntos todos estos ingredientes, nos va a ayudar a ser más efectivos a la hora de entregar el mensaje a nuestra audiencia y saber también cuáles pueden ser sus expectativas y en algún caso hasta sus anhelos, si me permitís. Hemos visto el mensaje, hemos visto la audiencia, vamos a hablar de técnicas. En este caso también tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que aunque aquí hablamos de técnicas de comunicación, esto que vamos a ver aquí lo manejamos y lo utilizamos todos. La mala noticia es que no hacemos habitualmente el esfuerzo de sacar estas técnicas que utilizamos del subconsciente, porque lo hacemos de manera innata y normalmente no ponemos estas técnicas de comunicación al servicio de nuestro propósito. Y enseguida me voy a explicar, o con algunos ejemplos yo creo que lo vamos a entender. La primera técnica de la que me gustaría hablar es el storytelling. ¿Alguien sabe lo que es el storytelling? Sí, alguien tiene que saberlo. Otra persona, venga, a ver, otra persona que sepa lo que es el storytelling. Vale, quien mire al papel fijamente es al que voy a preguntar. ¿Nadie se anima a decir lo que es el storytelling? ¿Allí hay alguien que se está escondiendo por ahí detrás? ¿Tú? Sí. ¿No sabes lo que es el storytelling? ¿No? ¿No sabes explicarlo? Bueno, pues venga, te vamos a dejar a ti, Alex. Es una técnica de comunicación en público en la cual se utiliza una historia, como su propio nombre dice. Entonces tienes una introducción, un principio, luego tienes un hilo conductor que sería como el desarrollo de esa historia y luego una conclusión, un cierre que se relaciona con la introducción y con la parte de entrada, más o menos. Sí, vamos a ver que en el fondo es una cosa muy sencilla, aunque bueno, con la explicación que yo voy a dar, la anterior ponente, la persona que vino a dar la última Alumni Conference, me mataría, ¿no?, si me escuchase que hablo del storytelling de esta manera tan frívola que voy a hacer, ¿no? Porque la persona que vino aquí, por cierto, pues es Eva Schneider y es una de las mayores especialistas internacionales en storytelling. Yo básicamente os lo voy a resumir. El storytelling es básicamente la habilidad que tenemos de contar historias. ¿Y por qué el storytelling es una técnica de comunicación en público o no necesariamente en público, ¿no?, en un ámbito, digamos, más privado? Bueno, es una técnica porque los cuentos, las historias, lo que manejan, ¿qué es fundamentalmente? Emociones. ¿Quién lo ha dicho? Muy bien, fantástico. Emociones. Manejan emociones. Y yo os decía al comienzo de esta intervención que todo aquello que está conectado con las emociones, bueno, pues trasciende más y obviamente nos impacta de una manera más clara. Bien, decimos que el storytelling es una técnica probada de comunicación porque durante muchísimo tiempo fue la única manera que tuvo el ser humano de trasladar y de transferir el conocimiento de una generación a otra. Cuando no existía la escritura, pues obviamente la única manera que había de trasladar digamos, el conocimiento de una generación a otra era a base de contar historias. Y esas historias han ido permaneciendo con el paso de las generaciones. Y además es un método que nos ayuda, por una parte, a comunicar de forma efectiva, pero también de generar empatía. Todo seguro que a todos os ha contado alguien un cuento alguna vez, o vosotros habéis contado un cuento a algún niño o alguna niña pequeña. Os dais cuenta que enseguida, aparte de que enseguida captáis su atención, enseguida también se genera ese proceso de empatía, ¿no?, por el cual la persona que está escuchando la historia se identifica casi de manera inmediata con alguno de los personajes, ¿no?, porque identifica determinados valores. También sabemos que utilizamos el cuento con los niños pequeños, ¿para qué? Para que se vayan a dormir. Bueno, para que se vayan a dormir, pero desde el punto de vista del mensaje que queremos... Entiendan lo que les estás explicando, ¿no? Exacto, exacto. La mayor parte de los cuentos lo que suelen tener detrás es una moraleja, ¿no? Es algo así como: si te portas bien te ocurrirá esto, si eres una persona honesta, trabajadora y no sé qué, pues te ocurrirá esta otra historia, ¿de acuerdo? Siempre hay una moraleja. Esa moraleja es nuestro mensaje.
Es esa idea principal. En Disney no. Bueno, en Disney hay moralejas, otra cosa es que las moralejas que te cuenten no sean las que te gusten, o que pienses que estén desenfocadas, ¿no? Pero en el fondo es así, ¿no? Se te intenta contar o se te intenta transmitir un mensaje a través del cuento. Bueno, pues es un método que funciona. Es una forma de enganchar e inspirar a la audiencia. Claro, esto además de cuentos se utiliza de manera habitual en muchos ámbitos. Yo os traigo aquí un ejemplo, que no lo vamos a ver, pero os animo de verdad a que le dediquéis 15 minutos a escucharlo, que es el ejemplo de Martin Luther King. Martin Luther King, os recordáis, reunió a un montón de decenas de miles de personas, todas ellas, o la mayor parte de ellas, sin formación, sin un background académico, es decir, gente, digamos, con un conocimiento pues bastante limitado. Una gente a la que difícilmente se le podía explicar, pues eso, tengo, como pongo ahí, tenemos una estrategia, una visión, un plan de acción y nos vamos a poner a trabajar en esta línea para defender nuestros derechos civiles, ¿no? Lo que hizo fue contar, no sé de qué manera, no sé si él de alguna manera lo hizo conscientemente o no, pero él contó una historia que contemplaba todas las características de esa estrategia, de esa visión, de esos valores y de ese plan de acción, el famoso discurso de la I have a dream, involucrando además, por otra parte, a su propia familia, ¿no? Él explicaba su sueño de que en el futuro ocurrieran una serie de cosas, no tanto para él, sino concretamente para sus hijos. Es un ejercicio de storytelling espectacular, es decir, esto yo creo que debería ser obligatorio para todo el mundo conocerlo y escucharlo. Hay un montón de versiones en YouTube con subtítulos para las personas que no hablen inglés, con subtítulos en castellano o con subtítulos en inglés para aquellos que les resulte más fácil seguirlo. Es un discurso de verdad de los que ponen los pelos de punta. Claro, me podríais decir, pero yo no soy Martin Luther King, ni todos podemos tener estas dotes. Yo lo que os aseguro es que en el mundo corporativo esto se utiliza muchísimo. Ahí tenemos el ejemplo también del discurso de Steve Jobs en Stanford, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo. Para el que no se anime con el storytelling, todo el mundo tiene anécdotas personales, ¿de acuerdo? A todo el mundo le pasan cosas que de alguna manera pueden ejemplificar y pueden de alguna manera ilustrar lo que quiere contar. Seguro que os ha pasado muchas veces que después de haber intentado explicar un concepto difícil, cuando estáis llegando a casa se os ocurre una manera, dices, caramba, si hubiera contado esta anécdota, esto se hubiera entendido mejor. Bueno, lo único que hay que hacer es hacer ese ejercicio previamente, y para eso hay que dedicarle tiempo. Obama, por ejemplo, es un auténtico mago de la comunicación en pública, de la comunicación en público en general, pero un mago a la hora de utilizar sus propias anécdotas personales para reforzar sus mensajes. Hablando de niños, pues a los niños, ¿qué hacemos? Repetirles una y otra vez el mismo mensaje. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que cale, ¿no? Cuando le dices, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, después de pasan años y un día de repente va y cierra la puerta, ¿no? Pues aquí tenemos una técnica de comunicación que es, vamos, de las más efectivas, la repetición. Nuestra idea fundamental, nuestro mensaje clave, debe ser repetido y debemos repetirlo, eso sí, respetando a nuestra audiencia. Todos somos lo suficientemente creativos como para poder expresar la misma idea de diferentes formas, con diferentes soportes, utilizando diferentes técnicas. Pero si para nosotros un mensaje es clave, ese mensaje hay que repetirlo. Es la mejor garantía o la mayor garantía que tenemos de que ese mensaje y esa idea cale. Las citas, cuando yo antes os he puesto una cita de Albert Einstein porque da credibilidad. Es conseguir que sean otros y que a poder ser sean personas que sean relevantes para la audiencia, no para mí, sino para la audiencia, conseguir que otros digan lo que yo quiero que diga. Y si consigo que lo diga pues Albert Einstein, pues fantástico. A eso lo que hay que tener es un poquito de cuidado con las citas que utilizamos, porque hay demasiada tendencia a atribuir frases a personajes que no dijeron nunca esto, y nos podemos encontrar en entornos pues como este, de cierto nivel intelectual y académico, pues que nos levante la mano y nos diga, oye, que esto aquel no lo dijo. Para eso existe una cosa que se llama Wikiquote, donde están citas de todos los tipos.
La comunicación no verbal. La comunicación no verbal es, como os podéis imaginar, fundamental. Aquí os voy a dar nada más que un par de pinceladas. Hay todo tipo de estudios que dicen cuál es el porcentaje de comunicación que transmitimos de forma verbal y de forma no verbal. Yo aquí os he traído uno, que es el del profesor Mehrabian, de la Universidad de California, que dice que el 93% de la comunicación es no verbal. Os anticipo que este estudio es muy controvertido y hay un montón de gente que no piensa que esto tenga validez. Pero yo traigo este dato no tanto porque me importe cuál es el porcentaje real de la comunicación no verbal. Me da igual que sea el 93, que sea el 75 o el 68. Lo que quiero sencillamente es que reflexionemos respecto al impacto de la comunicación no verbal y veamos un par de recomendaciones. La más importante y más fácil es una actitud amable, sonreír. Vamos a hacer el esfuerzo de sonreír todos un momento. Vamos a sonreír un momento todos. Por allí, a ver, por allí. Una sonrisa un poco más expresiva, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre cuando sonreímos? Se genera buen rollo, se genera buenas vibraciones y en general, si la persona que está haciendo la presentación tiene una actitud amable, ¿cómo se le recibe? Pues de una manera amable. Si llegas siendo un sieso y siendo como dice un amigo mío, un vinagre, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Pues con que la gente no va a estar dispuesta a dedicarte su atención. Al final, una actitud amable y las emociones positivas pues ayudan a conectar y a empatizar. Y eso hace que nuestro discurso, pues obviamente, se reciba mejor. Incluso en la peor de las situaciones, en circunstancias de máximo estrés, en entorno laboral, en reuniones de trabajo que son difíciles. De verdad, ir con una actitud amable normalmente derriba muchas más barreras que todos los mensajes que podáis traer después. Otro elemento, el contacto visual. En un grupo como este es difícil que puedas establecer contacto visual con todo el mundo, pero hay que intentarlo. Hay que recordar que esta presentación no es para las personas que están en la primera fila o una cara amable que conozco y que me conoce, sino que la presentación es para todo el mundo. Entonces, si somos capaces de dedicarle unos segundos de nuestro contacto visual a cada una de las personas que tenemos aquí, le estaremos demostrando que al menos durante un tiempo la presentación y el mensaje que estás entregando es para esa persona. Y luego una cosa que siempre digo, hay que mostrar entusiasmo y energía. Si tú no muestras entusiasmo y energía por lo que tú estás contando, ¿qué puedes esperar de la audiencia? ¿Qué van a hacer ellos? O sea, no te extrañará, claro, que luego la gente no reaccione como tú quieres. Por tanto, mostremos entusiasmo y energía con respecto a nuestra presentación. Y luego aquel refrán, también, o este dicho castellano de nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera impresión, pues es fundamental. Este señor, que está todo sudoroso, porque eso que veis ahí es sudor, y esta es una foto corporativa, este señor, ¿quién es? ¿Alguien sabe quién es? No. ¿O quién es? Bueno, sigue siendo. Lo que pasa es que ocupaba una posición muy importante. Es Steve Ballmer, que fue el anterior CEO de Microsoft. Este señor le dieron una serie de sesiones, supongo yo, de clases de hablar en público, se vino arriba. Yo os animo a que buscáis en Google Steve Ballmer, Going Crazy. Buscáis eso y hay un Going Crazy, volviéndose loco. Y hay un vídeo de una presentación suya que uno empieza a pensar qué había consumido este caballero antes de empezar. Lo que yo os muestro aquí es el resultado de lo que pasó después, ¿no? El aspecto que se tiene. Bueno, esto es una pequeña caricatura para sencillamente reforzar algo fundamental. Y es la impresión que trasladamos, no solo con nuestra actitud, sino incluso con la manera que tenemos de presentarnos ante el público. Yo siempre digo a la gente, sobre todo en el ámbito de empresas, que cuando uno va a hablar en público tiene que ir como si fuera a tratar ¿con quién? Con un cliente. Entonces, de la misma manera que que te planteas que vas a hablar con un cliente, pues así lo tienes que hacer. Steve Ballmer. Sí, Steve como Steve, vamos, y Ballmer con B, B-A-L-M-E-R. Y luego pones Going Crazy. Bueno, de hecho, incluso cuando lo estás poniendo en Google ya sale el Going Crazy, o sea que es fácil. Bien, más recomendaciones, pues hay que ser natural, dejemos de buscar estas cosas que dicen que si no hay que mover mucho los brazos, que si no hay que moverse mucho. Lo mejor es intentar ser natural, siempre que nuestra naturalidad
no acabe desquiciando a nuestra audiencia. Esto significa que si tenemos algún gesto o algún tic típico, bueno, pues tenemos que intentar corregirlo. Cuando llega el momento de preparar la presentación, yo siempre suelo encontrar el mismo argumento por parte de las personas que me escuchan: es que yo no tengo tiempo, bastante tengo ya con lo que tengo como para además hacer todas estas cosas que nos estás contando. Yo lo que os pediría es que a partir de ahora, cuando vayáis a preparar una presentación de estas que suponen o que necesitan un PowerPoint, no os voy a pedir que dediquéis ni un minuto más de lo que ya hacíais antes. Lo único que os voy a pedir es que distribuyáis el tiempo de manera distinta y lo dividáis en 3 trocitos, ¿no? El primero, que lo dediquéis a pensar y a guionizar. Eso significa, pensar y guionizar significa que no abrimos el portátil, que sencillamente lo único que hacemos es pensar en qué es lo que queremos hacer. Lo hacéis con un papel y un boli. Yo lo suelo hacer normalmente con al lado de mi despacho hay una pizarrita de estas de veleda con un rotulador que me permite borrar. Hacer una especie como de pequeño guión, de script de lo que yo quiero contar, de cuál es esa idea principal y de qué quiero conseguir de la gente que me está escuchando. El segundo tercio lo dedicamos a preparar la presentación. Como lo primero lo habremos trabajado bastante, vamos a ser mucho más rápidos a la hora de preparar la presentación. Y lo tercero, el tercer tercio, lo vamos a dedicar a ensayar, porque si queremos generar impacto, si queremos conseguir que la gente haga cosas distintas de las que estaba haciendo hasta ahora y que compre nuestra idea, pues a lo mejor merece la pena que lo ensayemos un poquito. Hay que hacer un buen uso del tiempo. Yo siempre digo que prepares tu presentación para el 80% del tiempo que tienes, es la mejor manera de que luego no te pases excesivamente, y si te sobra tiempo, pues la gente normalmente está muy ocupada y te lo va a agradecer, es decir, ese regalo que les haces. En las presentaciones procura poner solo información relevante, titulares, lo importante es lo que tú cuentas, no lo que pone en el PowerPoint. Pongamos imágenes, pero que sean siempre relevantes, que refuercen el mensaje que queremos trasladar. Las imágenes en un PowerPoint no están para hacer bonito, las imágenes en un PowerPoint están para reforzar el mensaje o para ser el mensaje que queremos trasladar. Por tanto, si queremos poner pocas ideas y pocos mensajes, también pocas imágenes, ¿de acuerdo? Y que tengan sentidos. Respecto al ensayo, yo supongo que todo el mundo en un momento dado ha tenido momentos difíciles en su vida, de estas grandes decisiones que tienes que tomar y que estás hecho un lío, y de repente pues tienes un amigo o tu pareja a quien le empiezas a contar la historia, y según la empiezas a contar te das cuenta como que algunas cosas empiezan a ordenarse y empiezas a ver las cosas de otra manera. No digo que se solucionen, pero según lo estás contando empiezan a clarificarse algunas cosas, porque tienes que hacer el esfuerzo de explicarle a alguien lo que tú tienes en tu cabeza. Bueno, esa pequeña magia es la que define también el éxito en la comunicación en público. Si yo lo he ensayado, si yo me he buscado a alguien y yo le cuento a Nuria lo que quiero explicar mañana en no sé qué presentación, me voy a enfrentar a la realidad, me voy a enfrentar a lo que voy a tener que contar mañana, y me voy a dar cuenta de cosas que yo tengo en mi cabeza que creo que encajan, que cuando las verbalizo me doy cuenta que no están encajando. Y a veces es tan sencillo como cambiar el orden, o buscar las palabras adecuadas. O de repente Nuria va y me dice: oye, esto que me estás contando yo no lo entiendo, ¿me lo puedes aclarar? Bueno, es una oportunidad que tienes de que te den un feedback antes de que tengas ese momento de hacer la presentación. Al argumento de yo no tengo tiempo, bueno, pues yo traigo a este señor, que el hombre se murió, pero es verdad que este fue durante mucho tiempo el comunicador en público más importante del mundo, ¿no? Steve Jobs. Steve Jobs, para cada una de las presentaciones estas maravillosas que hacía, le dedicaba al menos 48 horas. Y él era el CEO de la compañía. Entonces la reflexión es si él se podía permitir el lujo de dedicar ese tiempo a hacer sus presentaciones, que no podremos hacer todos los demás. Al final siempre hay los que se dedican al coaching, siempre dicen algo así como que la importancia de las cosas las defines por el tiempo que le dedicas a ellas, ¿no? Si nuestra presentación va a ser importante, si nuestro momento de comunicación en público va a ser importante, pues tenemos que dedicarle ese tiempo. Y termino. Este señor es Braveheart, y creo que él en algún momento decía lo de elige tu batalla, choose your battle. Yo os diría que probablemente a lo largo de toda esta presentación que he compartido con vosotros habréis identificado cosas en las que sois buenos
y cosas en las que probablemente pensáis que podéis mejorar. Yo os animo a que seleccionéis sencillamente una o dos cosas en las que estéis dispuestos a mejorar, solo una o dos, porque si lo intentamos con todo, es más que probable que fracasemos, porque no estamos poniendo foco. Elegid una o dos e ir a por ella, intentar dedicarle un poquito de tiempo y un poquito de cabeza a ello, y seguro que lo vais a resolver. Y os dejo con esta frase, una frase de Gregory Burns, que dice: una persona puede tener la mejor idea del mundo, pero si no es capaz de convencer a los demás, la idea se convierte en irrelevante. Detrás de esta frase hay multitud de grandes ideas que otros tuvieron y que no supieron comunicar, y de repente alguien que supo comunicarlas, bueno, pues se llevó el mérito precisamente de esa idea. Por tanto, os animo a que decidáis pues quién queréis ser, si queréis ser como los demás o pretendéis ser relevantes buscando la diferencia. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, es el momento de que le formuléis a Chema cualquier inquietud que tengáis. Una pregunta es, primero, ¿cómo consigues mantener la atención de tus alumnos durante 3 horas seguidas? Si es la técnica cambia, por así decirlo, porque el tema de que hablabas de la curva de atención es muy interesante. Yo he experimentado ya clases de estas de 3 horas, con una pausa en medio, por supuesto, y sé que la variante o la variable participación es muy importante, porque si no pueden quedarse dormidos tus alumnos, ¿no? Aparte de lo interesante o poco interesante que tengas que contar. Pero no sé si hay algún truco, alguna técnica en específico para esto. Y la segunda es, y viene un poco a cuento a colación con esta inquietud, es si no, a veces no es más interesante meter las preguntas que tiene el público en medio de la presentación para romper un poco precisamente ese momento de baja atención y conseguir que vuelva de nuevo precisamente una exposición tan larga, ¿no? Pues mira, a lo primero yo te diría que aquí que hay más profes, seguro que cada uno tiene su técnica. Yo desde luego una clase de 3 horas es inmanejable. Esto ya, una clase de 3 horas o una charla de 3 horas, casi una película de 3 horas es casi un horror, ¿no? Además en esa cultura en la que estamos ahora mismo, en la que todo es muy breve y todo muy inmediato. Yo lo que hago con mis sesiones, que también son de 3 horas, es llevar múltiples actividades que se van variando a lo largo de esas 3 horas, siempre buscando el elemento de relevancia para la gente que me está escuchando, para los alumnos o los estudiantes que me están escuchando. Es decir, incorporo momentos de conceptos teóricos y prácticas con elementos en muchos casos que tienen que ver con la actualidad y con elementos que creo que desde mi punto de vista van a ser relevantes para ellos. Entonces, de alguna manera, la respuesta sería que yo de alguna forma troceo la clase como en diferentes pequeñas clases e intento traer estímulos de todo tipo. Te hablaría también de la participación en la clase, pero como eso está conectado con la segunda pregunta, voy a la segunda pregunta. El riesgo de hacer esto que tú sugieres, de tener las preguntas en mitad de tu charla, es que muchas de las preguntas que te vayan a venir se contestarían en lo que te queda de tiempo para contestar, y segundo, que si no eres especialmente hábil a la hora de manejar estas preguntas, se te puede desenfocar completamente el tema que querías tratar. Yo, cuando ya estoy con un grupo con el que ya he trabajado un poco, prefiero efectivamente que las preguntas vayan surgiendo de manera espontánea. O incluso, yo te diría, en un grupo como este, que obviamente viene aquí a escuchar este tema porque le interesa, porque no hay ninguna obligación de venir. Entonces, como no hay ninguna obligación de venir, yo ya parto de la base de que si estáis aquí, realmente os interesa. Entonces, estoy convencido de que las preguntas como las que tú me acabas de hacer, si van surgiendo, son enriquecedoras para todos. Por tanto, eso es bueno o malo, como yo te decía antes, con la interacción. La interacción es buena o mala, depende de si, de alguna manera, responde a tus intereses. Pues en este caso, lo mismo, dependiendo cuál sea el perfil del público. Con estudiantes, por ejemplo, muy jóvenes, tienes grandes posibilidades de que la cosa se te vaya de las manos, si no eres capaz de recoger la conversación y volver otra vez a tu tema. Gracias. Nada. ¿Más preguntas, consideraciones? ¿A alguien le ha gustado?
A alguien no le ha gustado, a ver si tiene valor de manifestarlo aquí. Yo voy a aprovechar a hacerte una pregunta, aprovechando que tenemos estudiantes de último curso con nosotros. Me gustaría que les pudieras dar un consejo, porque todo esto es muy interesante, también de cara a una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo extrapolamos todo esto que has contado tan interesante en ese primer encuentro con el mercado profesional, ¿no? Pues fíjate, Sandra, te diría que todas y cada una de las cosas que hemos explicado aquí están íntimamente ligadas a ese momento, por ejemplo, de la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo, yo he hecho muchas, porque he reclutado a mucha gente, pero también he hecho unas cuantas como candidato. Y desafortunadamente tengo que decir que normalmente somos muy poco originales respecto a lo que preguntamos y poco originales respecto a lo que esperamos. Con lo cual es relativamente fácil poder ensayar y preparar previamente cuál es la respuesta. Por ejemplo, la típica pregunta esta de ¿dónde te ves tú dentro de 5 años? Esta es una pregunta que se hace habitualmente. ¿Y yo qué es lo que me encuentro? Pues con muchos candidatos a los que entrevisto que se quedan de repente en shock, como si hubiera sido la pregunta más absurda o inesperada que se pudieran imaginar. Esto significa que no te has preparado, majete, la entrevista, con lo cual esto no trabaja precisamente a tu favor. Entonces yo diría que tener un storytelling de quién soy, qué soy capaz de aportar de manera diferencial, qué me hace diferente del resto de mis colegas, del resto de mis compañeros o del resto de los potenciales candidatos que puedan estar participando en ese proceso, es un elemento clave. Porque si somos capaces de demostrar esa diferencia y somos capaces de expresarla, tenemos grandísimas posibilidades de impactar en la persona que nos está entrevistando. Antes os ponía un ejemplo, el del profe que tiene que valorar y calificar tropecientos trabajos que se le han presentado en público y que cuando llegas a casa no eres te has puesto el mensaje, esto es el de la segunda fila que tiene el pelo rubio, este es el que contó aquella iniciativa o aquella anécdota para intentar acordarte. Bueno, pues el que está haciendo las entrevistas le pasa exactamente lo mismo. Pensad, por ejemplo, el equipo de selección de la universidad, la directora de selección de la universidad, ¿cuántas entrevistas hará al cabo del día? Las posibilidades de que pasen por sus manos multitud de candidatos que no le impacten de ninguna manera y que no le dejen ningún tipo de pozo son altísimas. Por tanto, hay que intentar tener un storytelling potente y diferencial. Y segundo, lo del entusiasmo y la energía. Entusiasmo, energía y comportarte como un verdadero profesional, manteniendo el contacto visual, teniendo una actitud. Es que esto es algo que también me pasa muchas veces, ¿no? Entrevistas a gente que parece que viene, que no tiene ganas, ¿no?, de incorporarse, y a lo mejor es una actitud defensiva, o sea, porque estoy convencido que internamente tiene muchas ganas, ¿no?, pero hace que, bueno, pues te olvides de ese candidato. Así que mi recomendación a la pregunta, Sandra, es que se apliquen todas y cada una de las recomendaciones que hemos visto hoy aquí. Tengo una pregunta. Si, por ejemplo, de lo que vas a hablar, si es un elevator speech o es una cosita más corta, muy bien estas ideas que has aportado, pero si, por ejemplo, lo que tienes que hacer es dar una clase, como hay profesores, o quieres defender un proyecto a fin de grado o una presentación de una clase, tú en realidad no te vale con una idea, tú ahí tienes que dejar varias ideas, ¿no? O sea, en realidad, si vas a dedicarte a la formación, tendrás que transmitir más cosas. Entonces, ¿cómo gestionas el tema de la atención? Pues yo te diría que exactamente igual que con lo que acabamos de ver. Si yo soy profesor de historia y voy a explicar la caída del Imperio Romano y lo voy a contar en 4 días, suponiendo que tenga tiempo para contar la caída del Imperio Romano en 4 días, cada día tendré que decidir cuál es la idea clave que quiero que sí o sí mis estudiantes se lleven cuando salgan por la puerta. Y sobre qué aspectos quiero provocarles la curiosidad para que además sigan después trabajando en este tema. Son 2 ideas que te dejo ahí encima de la mesa, porque si no, y esto como estudiantes y los profes que estamos aquí también lo sabemos, hay asignaturas que han pasado por nosotros, pero nosotros por ellas no. Y esto es muy, muy habitual. Sí. Yo, por cierto, soy licenciado en Historia en una universidad que no es esta, desde mucho tiempo, y hay asignaturas de las que no me acuerdo ni cómo se llamaban. Con esto os lo digo todo.
Esto probablemente decía o dice poco de mi capacidad de atención, seguro, pero desde luego tampoco decía gran cosa de quien tenía que haber despertado mi curiosidad probablemente por esa asignatura. O sea que yo diría que es que aquí no hay nada que no afecte o que no pueda ser aplicable en un entorno de formación. Todo lo contrario. Yo creo que se puede y se debe aplicar todo. Luego lo que pasa es que, claro, un profesor es un profesional de la educación y claro, todo esto, en la mayor parte de las ocasiones, lo tiene superado, tiene otro tipo de herramientas que puede utilizar. En un trabajo de fin de grado, tu idea clave, la idea clave que tú quieras trasladar, es que es vamos, recuerda lo que decía Einstein, si no eres capaz de explicarlo de manera sencilla, es que no lo entiendes o no lo tienes claro. Ahí, por ejemplo, en ese ejemplo, tu intención en el proyecto de fin de grado es sacar un 10. ¿No? Por ejemplo. Sí, pero claro, la idea que tú quieres trasladar, o sea, yo supongo que habrás hecho un trabajo de fin de grado, no sé, pues por ejemplo, sobre el impacto de la mosca del vinagre en la malaria y habrás encontrado un descubrimiento y habrás llegado a alguna conclusión. Pues es explicar esa conclusión desde el principio. Hemos llegado a esta conclusión y ya desde el principio te aseguras que el personaje que te está escuchando en ese momento de máxima atención, esa idea clave, la ha recibido. Y luego el call to action ahí, ¿cómo sería? ¿Pon un día? El call to action, bueno, tendríamos que ver exactamente en un trabajo de fin de grado cuál podría ser, ¿no? Pero a veces es tan sencillo como espero haber podido demostrar que mi idea anterior se cumple y estoy además dispuesto a manejarlo en otros contextos. No sé, esto habría que trabajarlo, digamos, con un poquito, pero vamos, call to action clarísimamente. Y tienes que pensar en términos de qué es relevante para el profe y qué es lo que crees tú que el profe está valorando de lo que tú le cuentas. No es fácil, ¿eh? Y para eso hay que ir a clase y hay que conocer al profe. Llevar un jamón y todo. Bueno, el jamón también. Chema, una pregunta. Fácil, creo, ¿eh? Si dentro de los elementos de la audiencia hay alguien en negativo, ¿cómo lo manejas? En negativo, defíneme negativo. Porque una persona con mala cara o que no está de acuerdo con lo que tú dices, pero no te lo dice, pero pone caras raras. Bueno, yo diría que depende cuál sea el entorno y cuál sea tu papel, ¿de acuerdo? Pero a veces, sencillamente, lo único que tienes que hacer es darle un guiño o darle un pequeño gancho para que empiece a participar, darle la razón parcialmente en lo que consideres que es razonable, darle la razón, ¿vale? Trabajarle en ese sentido su ego, conectarlo inmediatamente con lo que tú estás diciendo. Es atraerlo y hacerle partícipe de lo que se está debatiendo y aceptar además que la tuya no es una verdad absoluta. O sea, yo aquí no sé si hay alguien que sea experto en comunicación en público, pero aunque nadie de los que están aquí sean expertos en comunicación en público, si consideran que algo que yo he dicho no funciona, bueno, pues yo lo que haría sería que, pues aceptarlo, y esa es tu experiencia, pues seguramente tengas razón, yo te cuento que en mi experiencia, en lo que yo conozco, esto funciona. Y te diría, pues imagínate que eres tú la que me has dicho que no estás de acuerdo, te diría, ¿tú cómo lo haces? Compártelo con nosotros, y bueno, pues oye, me lo apunto, ¿me dejas que me apunte esa historia, esta técnica, y yo la pueda incorporar en mi próxima presentación? Y te la traes a tu terreno. Gracias. Esto es fácil decirlo y es más complicado el hacerlo. Yo quería preguntarte, a nivel comercial, para conseguir hablar alguna vez a tu público objetivo, muchas veces tienes que pasar por varias fases de comunicación, primero el correo, el teléfono, nuevamente el correo porque no te contestan y demás. ¿Cómo dosificarías tú el mensaje que dices que puedes dar una vez que estás interactuando a nivel personal con esa persona en todas esas fases? Bueno, lo que habría que entender muy bien cuál es el proceso y qué es relevante en cada momento del proceso. Yo aquí no te puedo dar una respuesta general porque, claro, no es lo mismo intentar hacer una acción comercial a puerta fría, es decir, con alguien que de momento no te ha mostrado ningún interés y del que no sabemos absolutamente nada, que una persona que te ha mostrado ya un cierto interés en el que tienes una pista y en el que probablemente eres capaz ya de engancharle. Entonces yo creo que aquí habría que conocer muy bien cuál es el proceso, cuál es el perfil de persona o de potencial, ¿no? Que te está llegando para poderte responder adecuadamente. Pero casi siempre con la poca información que tienes, casi siempre eres capaz de encontrar un perfil o una aproximación que sea realmente interesante.
Y para eso yo diría que más importante que las técnicas de hablar en público son técnicas de comunicación. ¿Por teléfono lo harías por correo, o sea, para captar esa atención inicial para que te puedan recibir? Yo diría que desde el principio explicaría la razón para que me escuches. Es el give me a reason to listen, ese que planteábamos al principio. Lo que tú estás pidiéndole es que te escuchen. Entonces, si es capaz de escucharte mientras está el teléfono, estupendo, es la oportunidad que tienes, aprovéchala. Y si no, al menos genérale el interés para que te dé la oportunidad de que se lo cuentes en persona. O sea, lo que quiero decir es que tu mensaje principal y el cambio de actitud que quieres buscar lo tienes claro desde el principio. Si puedes rematar a la primera, porque vas a esperar hasta el final. Ahora bien, si tú me dices, oye, es que en ese proceso comercial yo sé que si no hay un contacto personal, que ese puede ser el caso, si no hay un contacto personal, yo no voy a cerrar esa... Pues entonces tenemos que dosificarlo, pero dándole desde el principio una razón para que te escuche. Oye, es que con esto vas a conseguir esto. Si me dedicas tu tiempo, yo estoy dispuesta a ir a verte. Es difícil contestar en abstracto, pero vamos, yo te animo, vamos, que lo tratamos. Gracias. Si tienes algún caso concreto, nos sentamos un día y vemos a ver qué se nos ocurre que podemos hacer. Gracias. Sin ningún problema. Sí. Buenas tardes. Me quería preguntarte, si tuvieses en una clase que poner un vídeo, ¿lo pondrías antes de la explicación o después? Pues yo lo hago de las dos formas. Depende, fíjate, a mí lo que me sale de manera intuitiva, en este caso, como profe, depende de la complejidad de lo que quieras explicar. Yo a veces utilizo vídeos para ilustrar lo que acabo de contar, que a veces es un poco complicado, o a lo mejor es un poco aterrizado, y entonces luego le pones el vídeo con el caso concreto y de repente todo encaja, y a veces lo que quiero despertar es la capacidad de debate y de curiosidad de la gente. Entonces tengo primero un debate, vemos el vídeo, debatimos sobre lo que acabamos de ver, e intento luego colocar las piezas, es decir, decirles todo esto que acabamos de ver y todo esto que acabamos de debatir, que suelo poner las palabras clave de lo que estamos debatiendo en la pizarra, todo esto se acaba, digamos, entregando con este mensaje, con esta parte más teórica. Yo hago las dos. Y otra cosa, últimamente he ido a algunos cursos que me ha llamado la atención que utilizan técnicas como la musicoterapia o repartir incluso chucherías o Coca-Colas. ¿Crees que es productivo o que es beneficioso o no? Yo la música la utilizo solo por ejemplo, yo normalmente tengo un workshop que dura todo un día, ¿no? Entonces es trabajar en este mismo concepto, pero le pido a la gente que venga con una presentación, hace la presentación, vamos trabajando cada uno de los conceptos, van haciendo diferentes iteraciones de esa presentación, pero actualizando, digamos, las técnicas que vamos viendo, y entonces hacemos un par de paradas o tres. Entonces la música la utilizo sencillamente a veces para elevar un poco el estado de ánimo, porque a veces, claro, no a veces, casi siempre, acabas francamente muy cansado, y entonces, bueno, pues después de comer, mientras los 5 minutos antes de que empiezas, pones música marchosa y que lo que hace es que la gente se vuelve otra vez a conectar, de nuevo apelamos al mundo de las emociones y vamos adelante. Pero es para lo que lo uso y no forma parte de mi discurso. Es una especie como de herramienta que utilizo sencillamente para despertar al personal y entrar en ese punto. Y el otro tema que me habías dicho, música y... Dulces. Ah, bueno, lo de las gominolas tiene que ver con esto que yo os decía, la actitud amable. A mí no me parece mal. Lo que me parece regular es que dediques ese pico de atención, ese momento donde tú tendrías que estar entregando tu mensaje principal a este tipo de actividades, porque estás perdiendo, salvo que, oye, no sé, imagínate que tu idea fuerza es que tenemos que ser todos más dulces, y entonces vas y entregas las gominolas y les dices, ahí está, y al final les dices, abrid el botecito porque dentro está de lo que hemos estado hablando, ¿cómo vamos a ser todos dulces? Pues ahí está el mensaje. Ahora, si solo es una manera de ser original y divertido, pues lo haría probablemente, pero no lo haría al comienzo del evento. Porque además corres el riesgo de que acabe siendo el de las gominolas.
Y eres el de las gominolas y la gente no se acuerda de lo que tú le has contado, del mensaje. Y acabas diciendo, ¿te acuerdas de aquel que nos regalaba? ¿De qué empresa era? No sé. ¿De qué nos hablaba? Pues no me acuerdo. ¿Y por qué estuvimos allí? Pues vete tú a saber. Pero nos acordamos de las gominolas. Nada. Bueno, pues yo creo que si hay alguien que tiene alguna pregunta más, pues durante el pequeño aperitivo que tenemos, ¿no? Ahí fuera, como tú lo enfrente ves, del Sandra. auditorio. ¿Sí? Fenomenal. Estupendo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos ahí fuera.